Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Kirama Serna. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos peregrinos de Cristo? Como siempre es un placer, un gusto muy grande poder saludarlos en este espacio que bien sabemos dedicamos al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un estudio en el que vamos avanzando, en el que vamos profundizando. Quiero agradecer a quienes durante estos días, al escuchar el espacio, pues han manifestado alguna inquietud, han pedido profundizar quizá un poco más en alguno de los temas, en alguno de los artículos que vamos tocando. Naturalmente necesitaríamos de mucho más tiempo pues para ahondar y profundizar en cada uno de los puntos de los temas del Catecismo de la Iglesia, pero yo espero que si hay quizá alguna duda, que si queda algún tema en el que valdría la pena profundizar un poco más, pues ustedes me lo hagan saber ahí en los comentarios y de esa manera pues podamos ir haciendo un completo estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos entonces estudiando la primera parte de las cuatro grandes partes del Catecismo de la Iglesia, que es la profesión de fe. Ya hemos tenido la oportunidad en estos espacios pasados de hablar un poco acerca de cómo el ser humano tiene ese deseo de conocer a Dios y cómo Dios ha correspondido a ese deseo, pues revelándose, dándose a conocer progresivamente a través de la historia, hasta que finalmente en la plenitud de los tiempos Dios decide revelarse en la persona de Cristo, en la persona de su Hijo, que es la palabra definitiva y última del Padre. Él es la plenitud de la revelación. Hoy yo quisiera que nos dedicáramos a mirar un poco el tema de la Sagrada Escritura, que encontraremos también en esta primera parte de la profesión de fe, hablando acerca de las fuentes de la revelación, tema que tocábamos brevemente en el espacio pasado. Pues hablábamos concretamente de la Sagrada Escritura como primera fuente de la revelación, de la Sagrada Tradición, que también es considerada fuente de la revelación, y hablaremos un poco más adelante acerca del magisterio auténtico, que es la tercera fuente de la divina revelación. Vamos entonces al tema de la Sagrada Escritura. Creo que todos entendemos un poco la importancia que tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Y un ejemplo claro es que en todas las celebraciones, en la vida celebrativa de la Iglesia, pues la palabra de Dios ocupa un lugar especialísimo. Concretamente hablando de la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, sabemos que la primera parte de la misa está siempre dedicada a la proclamación y a la meditación de la palabra de Dios. Y no solamente en el caso del sacramento de la Eucaristía, en los otros 6 sacramentos siempre hay espacio también para la Sagrada Escritura, y esto pues hace referencia a la centralidad que ocupa la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y en la vida de cada creyente. Entonces, entrando ya en este tema, de lleno en este tema de la Sagrada Escritura, comenzaríamos hablando de Cristo, que es el centro de toda la Sagrada Revelación, y Cristo, que es sin lugar a dudas el centro también de la Sagrada Escritura. Él es la palabra única que encontramos en toda la Sagrada Escritura y es sin lugar a dudas el centro de la revelación de todo cuanto dice la Sagrada Escritura. En el caso del Antiguo Testamento sabemos que todo lo que acontece, todo lo que nos relata el Antiguo Testamento desde la creación, concretamente hasta el momento de la anunciación del Arcángel a la Virgen María, pues sabemos que todo es preparación justamente a la manifestación del Hijo de Dios. Todo lo que vivió el pueblo de Israel, la larguísima historia del pueblo de Israel, pues es una historia que va preparando la manifestación del Mesías. Si nos dedicamos, por ejemplo, a hacer una lectura de
los libros proféticos, pues nos damos cuenta de que justamente el profeta o los profetas en la historia del pueblo de Israel no solamente pues tuvieron la tarea y el cometido de denunciar el pecado del pueblo y de ayudar al pueblo como a retornar a la fidelidad y a la lealtad a Dios y a la alianza, sino que la tarea de los profetas fue fundamentalmente preparar y disponer al pueblo para la futura liberación en la persona del Mesías. Cualquiera de los textos proféticos nos hablará justamente de eso, en perspectiva de futuro. El profeta anuncia lo que ocurrirá, lo que Dios hará en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso, todo el Antiguo Testamento no es otra cosa que la preparación, ese tiempo de preparación a la manifestación del Mesías. Y el Nuevo Testamento, pues como bien sabemos, nos hablará ya concretamente de ese momento en el que Dios irrumpe en nuestra historia. La plenitud de los tiempos, esa bella expresión que utiliza el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios pues se acerca a nosotros, Dios envía a su Hijo a nosotros para que éste asuma nuestra naturaleza y para que al asumir nuestra naturaleza la rescate, la dignifique, la divinice. Y todos los textos que encontramos en el Nuevo Testamento, que en total son 27, son textos que nos hablan propiamente ya de la plenitud de la revelación en Cristo y de lo que acontece también después del acontecimiento pascual, propiamente cómo la iglesia naciente cumple con la voluntad de Cristo de anunciar la salvación, de atraer a todos los pueblos a la verdad mediante la predicación del Evangelio. Es Cristo pues quien está en el centro de toda la divina revelación. Desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia, Cristo es el gran protagonista. En el Antiguo Testamento anunciado, en el Nuevo Testamento ya el Cristo que se hace presente y que realiza el ministerio de la reconciliación y de la salvación de los hombres. Ese es como un primer punto que aborda el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de Cristo que está presente en toda la Sagrada Escritura. Y a continuación nos hablará el Catecismo de un tema sumamente importante que es el tema de la inspiración. Sabemos perfectamente, o quizá quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar un poco, de acercarnos un poco a la historia de la Sagrada Biblia, de cómo se fue conformando poco a poco la Sagrada Biblia y cómo los autores sagrados fueron consignando por escrito todo aquello que hoy nosotros podemos leer, pues tenemos o recordamos que todo cuanto se dice, todo cuanto se ha escrito, pues ha sido por divina inspiración. La Biblia no es, por lo tanto, palabra humana. Nos lo recordará la misma Sagrada Escritura en algunos momentos, en muchos textos. No es palabra humana. Es la palabra divina expresada a través de palabra humana. Y Jesús en el Evangelio dice, refiriéndose concretamente a las Escrituras, dirá que justamente esa palabra, por ser palabra divina, no pasará. Todo pasará, cielo y tierra pasarán, sus palabras, sin embargo, no pasarán. Justamente porque todo está divinamente inspirado. Los autores sagrados a quienes se les da el nombre de agiógrafos, justamente fueron antes inspirados por el Espíritu para que estos luego pusieran por escrito, consignaran por escrito todo aquello que el Espíritu Santo les iba inspirando. Por lo tanto, no se sentaron a redactar una novela, no se sentaron simplemente haciendo uso de su ingenio a redactar estos textos que hoy conocemos y que hoy leemos y proclamamos en las celebraciones litúrgicas. No son novelas, no son fábulas, no son producto del ingenio humano, son precisamente el resultado de la inspiración, la influencia directa del Espíritu Santo en la vida de los escritores sagrados, quienes en obediencia
a esta divina inspiración, pusieron por escrito todo aquello que el Espíritu les iba inspirando. Y si consideramos, si creemos firmemente, porque es una verdad de fe, que la Sagrada Escritura está divinamente inspirada, pues creemos también firmemente que todo cuanto en ella se afirma es la verdad. No hay, por lo tanto, falsedad, no hay, por lo tanto, mentira en lo que allí leemos y en lo que allí encontramos. Es la verdad, la que está en la Sagrada Escritura, porque todo ha sido divinamente inspirado. Y ya lo decíamos hace un momento, la verdad plena es Jesucristo. Él ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si Cristo, que es la plena verdad, está en el centro de la Sagrada Escritura, no podemos dudar entonces de que esa inspiración del Espíritu, que es Espíritu de la verdad, pues garantiza, asegura que todo cuanto allí encontramos, que todo cuanto allí leemos y cuanto allí proclamamos constituye la verdad. Es justamente el Espíritu Santo el gran autor y el gran intérprete de la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo no solamente hizo su obra en los autores sagrados, no solamente los inspiró, no solamente iluminó mente y corazón de los escritores sagrados para que estos, en obediencia al mismo Espíritu, consignaran lo que el Espíritu les iba diciendo, sino que es también hoy el Espíritu el que interpreta la Sagrada Escritura y lo hace a través de los auténticos pastores de la Iglesia. Lo encontramos justamente en la primera carta del apóstol San Pedro. El apóstol Pedro dirá o escribe que no se puede interpretar correctamente la palabra de Dios si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no solamente inspiró la escritura, la redacción de la Sagrada Biblia, sino que el Espíritu Santo también sigue actuando en la Iglesia, que es quien ha recibido el depósito de la fe para que lo custodie, para que lo interprete, para que lo transmita y lo enseñe. Y el Espíritu hace parte también de esa tarea que desempeña y que realiza la Iglesia. Por lo tanto, no todos están facultados para interpretar correctamente la palabra de Dios. Solo lo hará aquel que, habiendo invocado la asistencia del Espíritu Santo, pues interpreta, lee e interpreta la palabra de Dios de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le va sugiriendo. Y así, la presencia del Espíritu y la acción del Espíritu en la Iglesia va garantizando la permanencia de la verdad y va garantizando la correcta y sana interpretación de la Sagrada Escritura. Es pues el Espíritu Santo el gran protagonista en la conformación o en la redacción de la palabra de Dios y hoy en la interpretación que la Iglesia hace de esta misma palabra y en el momento, naturalmente, en que la Iglesia lo enseña. Es pues el gran intérprete de la Sagrada Escritura. Hay una expresión que es usualmente utilizamos y es la expresión canon. Esta palabra aplicada a la Sagrada Escritura hace referencia concretamente a la verdad que contienen digamos, los libros que hacen parte de la Sagrada Escritura. Se habla, por ejemplo, del canon bíblico, y cuando se habla del canon bíblico, se habla concretamente del elenco de libros que hacen parte hoy de la Sagrada Biblia y libros que consideramos divinamente inspirados. Y la Iglesia, con su auténtico magisterio, así lo ha certificado y por lo tanto ese canon bíblico, esos 73 libros que hoy hacen parte de la Sagrada Escritura, del canon bíblico, pues hacen parte de este canon precisamente porque la Iglesia, inspirada por el Espíritu, considera que todos estos libros, solo estos libros, han sido en verdad divinamente inspirados. Es pues el canon de las Sagradas Escrituras, que sabemos que, lo decía, son 73 libros, 46 libros que
que hacen parte del Antiguo Testamento y 27 libros que hacen parte del Nuevo Testamento. Y estos 73 libros hacen pues parte del canon bíblico, el listado de libros que la Iglesia considera divinamente revelados. Hay grupos, sabemos, que pues no admiten una serie de libros. Concretamente hay grupos que no admiten 7 libros porque consideran que no fueron inspirados. Sin embargo, pues nosotros sabemos perfectamente que sí lo fueron, porque el auténtico magisterio de la Iglesia, inspirado, animado, sostenido y respaldado por la gracia del Espíritu, pues así lo dice, así lo afirma. Termina este artículo acerca de la Sagrada Escritura como fuente de la revelación, hablándonos de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Comenzaba el espacio de hoy hablando justamente del protagonismo que tiene la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Y ponía el ejemplo clarísimo de cómo la palabra de Dios es proclamada siempre en todas las celebraciones litúrgicas, en todas las celebraciones sacramentales, porque entendemos la importancia y entendemos la centralidad que tiene la palabra de Dios en la vida de cada fiel y en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, entendemos la preocupación de nuestros pastores, que insistentemente nos invitan a conocer la palabra de Dios, a acercarnos a ella y a no conformarnos solamente, digamos, con tener la Biblia en casa, pero quizá no acudimos a ella, no la leemos, no la meditamos y pues, naturalmente no la vivimos. Creo que siempre que se nos habla de la importancia de acercarnos a la palabra, al conocimiento, al estudio de la palabra, pues se está enfatizando esa realidad. La palabra de Dios es sumamente importante en la vida de la Iglesia, y lo es también en la misión de la Iglesia, porque la Iglesia precisamente nace para eso, para testimoniar a Cristo, para anunciar el Evangelio que está contenido en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, lo que la Iglesia anuncia es lo que hace parte de la divina revelación, cuya primera fuente es la Sagrada Escritura. Volvemos al ejemplo clarísimo de la celebración de la Santa Misa, donde no solamente se proclama la palabra de Dios, ese primer momento, esa primera parte en la celebración de la Sagrada Eucaristía, no solamente se proclama la palabra, sino que hay un momento en el que el sacerdote que preside la celebración, pues expone el sentido de esas lecturas bíblicas que se han proclamado, habla acerca del sentido que tiene esas palabras y actualiza, trae al tiempo presente el mensaje de esta misma palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios es sin lugar a duda sumamente importante en la vida y en la misión de la Iglesia, y lo es para cada uno de nosotros en particular. Y no quisiera terminar pues este espacio de hoy sin antes hacerles a ustedes una nueva invitación, como seguramente tantas veces la han escuchado. Busquemos o acerquémonos a la Sagrada Escritura, leamos la Sagrada Escritura, conozcámosla, que es sumamente importante. No nos privemos de conocer esta fuente maravillosa de sabiduría. Importante conocerla, importante estudiarla, porque como ya lo decía en algún momento, es palabra de Dios viva, la palabra de Dios que es capaz de trascender el tiempo, que trasciende espacios, y una palabra de Dios que aunque es tan antigua, es siempre nueva, conserva su frescura y siempre tiene mensajes maravillosos que entregarnos, mensajes maravillosos que ofrecernos. Es la actualidad y la frescura que tiene la palabra de Dios. Así, mis amigos, que acerquémonos más a ella, estudiémoslas. Seguramente que en nuestras parroquias tenemos grupos que se dedican justamente al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno que aprovechemos estos espacios. Qué bueno que procuremos acercarnos al estudio de la palabra de Dios con alguien pues que quizá
que conozca, que tenga la autoridad para enseñarla, una persona que tenga los suficientes conocimientos, pues puesto que sabemos que quizá hay personas que pretenden enseñarnos, orientar el estudio de la palabra, pero que no son precisamente, digamos, personas que tengan la autoridad para hacerlo y que no tengan los conocimientos suficientes para estudiar la palabra de Dios. Así es, amigos, que acerquémonos a la palabra y llenémonos de Dios a través del conocimiento y el estudio de la divina palabra. Gracias a todos ustedes, mis queridos amigos, queridos peregrinos de Cristo. Qué bueno haber compartido con ustedes este espacio de hoy. Deseo que todos nos sigamos preparando para la Semana Santa, que ya está muy cerca, y que sigamos viviendo este tiempo cuaresmal, tiempo de gracia, tiempo de conversión. A todos ustedes el Señor les bendiga y no olvidemos que de la mano del Señor siempre. Amigos peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos la invitación a formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.